Soy la naturaleza. Soy las montañas, los mares, el viento. Soy el aire que respiran, los colores que los emocionan. Puedo hacer que un insecto cargue 50 veces su peso, o que un molusco recorra la tierra por más de 500 años, o que un árbol se comunique con otro a kilómetros. Soy el espíritu, la inteligencia detrás de la tecnología más compleja, jamás creada por nadie, la vida. Y ustedes hacen parte de ella. Juntos somos naturaleza. Inventé el cuerpo humano para que sanara por sí solo, para que se regenerara y volviera a su estado saludable. Por eso aplaudo lo que hacen día a día. Dedicar su vida con investigación y desarrollo a entender el cuerpo y curarlo, basado en su propia inteligencia. Aplaudo que, con eficacia comprobada, desarrollen medicamentos que busquen siempre el bienestar del organismo, sin obligarlo, sin intoxicarlo, y que, a través de la innovación en sus procesos de fabricación, buscan hacer las cosas de manera ética, precisa y correcta. Esto es verdadera inteligencia colectiva. Una alianza entre ustedes y yo, pensada para darle opciones y productos, incluso a los que aún no la tienen. Juntos, desde hace más de 80 años, hemos evolucionado la medicina para hacerla más viable, segura y saludable para el mundo. Somos parte de lo que hace bien a cada ser vivo. Medicamentos inspirados en la naturaleza, la ciencia y la innovación. Soy la naturaleza. Sigan inspirándose en mí, que yo seguiré trabajando con ustedes. Somos el cuidado de la salud diseñado por la naturaleza. GEL, inteligencia natural. Muy buenas noches a todos ustedes, estimados doctores, estimadas doctoras. Gracias por su tiempo, por dedicar este espacio para escuchar una de las conferencias cuya intención es contribuir a manejar un mejor estado de salud mental en sus pacientes en condiciones en las cuales actualmente lo vivimos, y es hablar básicamente del estrés. El día de hoy, en realidad, me siento muy honrado. Compartimos este webinar con el doctor Jorge Chejab, a quien me voy a permitir presentar a continuación. La vamos a hacer en dos espacios. La primera parte voy a hablar sobre la parte epidemiológica del estrés y posteriormente pasamos con el doctor Chejab, quien va a abordar el estrés y el manejo terapéutico como tal. Bueno, doctor Chejab, muy bienvenido. ¿Cómo está usted? Por favor, si prende la cámara para que esté con nosotros ya en el auditorio. Buenas noches, doctor Chejab. Muy bienvenido. Buenas noches, mucho gusto en saludarles a todos. Es un verdadero gusto poder compartir. Estoy agradecido al Laboratorio Félix y Wilfrido por la invitación. Espero que con la experiencia de los años puedan algo aportar para el conocimiento médico de este tema. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Si usted me permite, voy a leer un poco el resumen de su currículum enviado. El doctor Jorge Chejab, bueno, es un médico. Él tuvo la especialización en medicina interna. Posteriormente dedicó muchos años de su vida a generar profesionales médicos. Una vez conversaba con el doctor Chejab, me decía que más de 40 promociones médicas él pudo contribuir para que en el país hoy día contemos con profesionales que en realidad han dedicado su vida hacia la salud. Pues empezó como miembro, profesor en la cátedra de fisiopatología. Lo hizo tanto en la Universidad de Guayaquil como también en la Universidad Católica de Guayaquil. Tuvo un diplomado en docencia superior. Este título lo obtuvo en la Universidad de Guayaquil. Ha sido condecorado por el Congreso Nacional, la primera ocasión en el 2001 por el mérito científico y en el año 2004 por los servicios a la comunidad y a la enseñanza universitaria. Miren ustedes la docencia en su sangre, doctor. Gracias por estar con nosotros. Adicionalmente es, bueno, director del Servicio de Medicina Interna en la Clínica Alcibar, estuvo hasta el año 2016. Es médico del staff de la Clínica Alcibar también.
Actualmente se desempeña como miembro de varias sociedades médicas, una de ellas la Medicina Interna, Sociedad de Medicina Interna de Infectología, PAMA, Sociedad de Neurociencias, Sociedad Ecuatoriana de Farmacología. También es miembro y fue vicepresidente de la Sociedad Ecuatoriana de Aterosclerosis y Endotelio y actualmente está como vocal en la Sociedad de Aterosclerosis y Endotelio en el año 2020. Actualmente está nombrado entonces como vocal. Hacemos votos por la Sociedad Ecuatoriana de Aterosclerosis y Endotelio. Bueno, 44 años de experiencia es en realidad lo que nos va a compartir hoy día en la charla que abordamos. Bienvenidos nuevamente, doctor Chehab, muy bienvenido. Bueno, mi propuesta fue dar una pequeña introducción sobre la parte de la que es la parte epidemiológica. Y cuando hablamos en la epidemiología, estamos hablando que en realidad constituye el estrés una epidemia mundial, así lo denominó la Organización Mundial de la Salud, es decir, el agravamiento o el deterioro que se va dando no solo con el impacto en la salud mental, en la salud física, obviamente esto es lo que ocasiona el estrés. Por lo tanto, es importante que lo miremos absolutamente con detenimiento una de estas manifestaciones que nos lleva al estrés. Este estudio es muy interesante, fue realizado por la Sociedad Americana de Psicología y donde se compararon tanto hombres como mujeres, como están mirando en este estudio, y se realizó cuáles de los dos sexos, en este caso, el femenino, era el que más expresaba estos tipos de manifestaciones. Dentro de eso, ustedes están mirando ahí el tema de la fatiga, el tema también de trastornos en la parte del sueño fue mucho más expresado por parte de las mujeres. Finalmente, este estudio corrobora en Europa, este estudio es muy interesante, ya que miraron el comportamiento y las condiciones laborales en las cuales el estrés y la salud están presentes. Dentro de eso podemos mirar, por ejemplo, cómo el estrés puede ocasionar fatiga, insomnio, irritabilidad. Pero en quienes más se manifestó esto laboralmente hablando fue en los trabajadores independientes, es decir, los que son más vulnerables de tener este tipo de enfermedades o consecuencias, perdón, llamémoslo así por el estrés, es el trabajador independiente más que el trabajador que depende de una parte salarial o de una parte de un sueldo. Entonces, miren ustedes cómo inclusive la actividad económica repercute en este sentido. Y para corroborar lo anteriormente citado, también se habla de las pérdidas que se producen por el ausentismo laboral, pérdidas que también se van produciendo por la incapacidad laboral, por el ausentismo, por la incapacidad, por el deterioro, por el daño, por la capacidad de la persona que atiende una responsabilidad, un trabajo. Se estima que en Estados Unidos, a nivel mundial, se estima que 187 mil millones de dólares americanos anualmente se pierden en el mundo por estas consecuencias que están obedeciendo a la parte de enfermedades manifestadas como en la parte de estrés y más aún el tema de la parte laboral. Bueno, y hemos mirado cómo también esta evolución de nosotros durante este trayecto, desde la preindustria, la industria y todas las fases de países industrializados y los que estamos en vías de desarrollo, pues obviamente las condiciones laborales, las condiciones sociales o las condiciones per se van cambiando. Hoy en día estamos obviamente rodeadas por tecnología, estamos sujetos incluso al tema de manejo laboral. Fíjense ustedes que ahora muchas empresas y muchas personas estamos en actividades de teletrabajo, es decir, utilizando tecnología para ser productivos. Entonces, esta nueva forma, esta nueva situación de estar ahora inmersos en tecnología también ocasiona condiciones estresoras. Y esto es lo que tenemos que mirar en su globalidad, en su conjunto, de cómo avance también esta parte. Sumen ustedes, aparte de esto, lo que se viene desde el punto de vista de relaciones familiares, el entorno social ha cambiado, el entorno familiar, la interrelación personal, la interrelación incluso en núcleo familiar también se ha visto afectado y el estrés ocasiona también estas manifestaciones. En los Estados Unidos hicieron un estudio interesante, dieron ciertos puntos utilizando una escala desde el punto de vista de percepción, desde el punto de vista de entender cuáles son las que pueden llevar a una persona a que pueda tener factores más que agraven una condición base de estrés, en la que existe obviamente una alteración en la calidad de vida.
Y miren ustedes que, de acuerdo a esto, hay cosas muy importantes. El fallecimiento, por ejemplo, del cónyuge ha llevado a más de tener una puntuación más elevada. Sin embargo, hay situaciones, por ejemplo, divorcio, separación matrimonial, muerte de un familiar cercano, despido de un trabajo, el embarazo, etcétera, que pueden llevar de alguna manera a ser condicionantes o factores principales para la parte del estrés. Entonces, mirando desde este punto de vista, lo que podemos mirar es que también el estrés, que no es adecuadamente controlado de manera oportuna o no es manejado de manera oportuna, tiende a una cronificación. Y lo único que lleva es a un deterioro, no solo un deterioro de tipo cognitivo, sino también a tener actitudes o cambios de comportamiento. Y usted está mirando ahí estos cambios que se van dando desde el punto de vista emocional. Hay cambios en el tema de autoestima, es decir, el paciente comienza a disminuir su calidad de estima, comienzan a coexistir comportamientos obsesivos, comportamientos compulsivos. Es muy frecuente mirar o la expresión del paciente hacia la ira, la frustración, la hostilidad, el sentirse abrumado por el entorno económico, por el entorno político, el entorno social, etcétera. También puede llevar a estas condiciones. Y por supuesto, también a tener problemas cognitivos. Y aquí hay algo importante y hablar de la capacidad de memoria, la dificultad para concentrarse. Si la persona que también va perdiendo esta conectividad, esta conexión con su entorno laboral, lo va a volver una persona en menor calidad desde el punto de vista productivo y por lo tanto también ver afectado su parte laboral. Dificultad para obviamente procesar información y es persona que puede tener una tendencia al consumo o no de fármacos o de drogas o de alcohol o sobreabuso de tabaco. Entonces, todo esto lo que estamos mirando es lo que se va dando en la parte del cambio de la salud. Bien, con esta pequeña introducción para dejar a continuación al doctor Chehab, quiero comentarles que el día de hoy también tenemos premios dentro de nuestros asistentes. Así que tenemos al tercer premio, es esta hermosísima planta de Yokedama. Después tenemos un oxímetro digital de pulso y finalmente el gran premio que sería este tensiómetro marca Richter alemán para que estamos seguros les va a servir de muchísimo en su consultorio. Bueno, sin hablar más, dejo y doy paso al doctor Chehab. Doctor Chehab, pues bienvenido. Buenas noches, mucho gusto. Gracias, Wilfrido. Pues aquí estamos para dar un poco de la experiencia y el esfuerzo que hemos hecho para preparar esta conferencia en bien de todos nosotros. Perfecto, doctor. Desde que comenzó la humanidad, el ser humano ha estado sometido al estrés. Y voy a dividir esta conferencia en 4 partes. ¿Qué es el estrés? Las diferentes teorías, sus diferentes modelos, cuáles son sus síntomas, tanto psicológicos, cognitivos, físicos, cuál es la fisiología del estrés y su fisiopatología, y cuál es el tratamiento y qué debemos utilizar, cuáles son las sustancias que utilizamos para controlar el estrés. Comenzamos. ¿Qué es el estrés? Básicamente, cuando una persona experimenta un estado de ánimo de ansiedad durante un periodo de tiempo continuo, está viviendo aquello que se denomina estrés. Es un estado que puede desencadenar un abanico de afecciones físicas y psicológicas, con sensación de pesadumbre, con tristeza. Por lo tanto, vamos a tener en el estrés 2 estados principales. La primera, un origen psicológico, por el cual un elemento es percibido como un factor estresante por la persona, que va a inducir una serie de cambios en sus manifestaciones, en su actividad física y orgánica, y por otro lado, la intervención de diferentes hormonas relacionadas con el estrés, los cuales van a ser responsables de muchas alteraciones. Independientemente de esto, va a intervenir el sistema límbico, va a intervenir el sistema simpático, las hormonas que libera el cerebro hasta todos los rincones de nuestro cuerpo, y que se liberan por el estrés en una forma excesiva, van a dar una serie de cambios físicos y fisiológicos. Los principales componentes funcionales en el sistema de respuesta al estrés en el ser humano está el sistema límbico, el sistema nervioso simpático y el eje hipotálamo, hipófiso,
suprarrenal. Fundamentalmente, estos son los tres sistemas que al momento más los hemos estudiado. Comencemos. ¿Cuáles son las hormonas que se dan en la respuesta al estrés y que actúan modificando muchas de las funciones de nuestro organismo? En primer lugar, tenemos el cortisol, que es segregado por las glándulas suprarrenales, que es la hormona del estrés por autonomía. La razón por la que el cuerpo ante circunstancias estresantes o circunstancias de emergencia produce y libera grandes cantidades de esta hormona, la cual sirve como detonante para responder a esta situación de una forma rápida y ágil. En circunstancias de normalidad, la energía que genera nuestro cuerpo va dirigida a ejecutar las diferentes tareas metabólicas que mantienen el equilibrio de las funciones corporales. Sin embargo, cuando hay un proceso estresante, el cerebro genera una serie de señales que viajan a las glándulas adrenales, las cuales van a liberar grandes cantidades de cortisol. Una vez liberado el cortisol, este se encarga de descargar glucosa a la sangre. Esta glucosa va a generar gran energía para los músculos, los cuales pueden moverse con mayor rapidez, ofrecer una respuesta inmediata a los diferentes estímulos, pero cuando el elemento estresante desaparece, los niveles de cortisol vuelven a la normalidad. Pero esta respuesta, que no es nada perjudicial para una persona, si es que el factor estresante se mantiene en el tiempo, va a producir una serie de signos y síntomas que dependen de la disregulación hormonal. Signos como son irritabilidad, cambios de humor, fatiga, cefalea, palpitaciones, hipertensión arterial, bajo apetito, afecciones gástricas, dolores musculares y calambres. Y que es importante tener en cuenta cada uno de estos signos y síntomas para poder ubicar que no dependen de un proceso orgánico definido, sino que dependen exclusivamente del estrés. El glucagón, hormona importantísima que se produce en las células del páncreas y que su foco principal de acción está en el metabolismo de los hidratos de carbono. El cometido principal de esta hormona se basa en dejar al hígado que libere glucosa en los momentos en que nuestro cuerpo lo necesita, en una situación estresante. Y ante una emergencia, el páncreas libera grandes cantidades de glucagón al torrente circulatorio para cargar de energía nuestro cuerpo. Sin embargo, este desequilibrio hormonal, aunque útil en situaciones de amenaza, puede resultar muy peligroso en personas que tengan diabetes. La prolactina, a pesar de que esta hormona sea conocida por su implicación en la secreción de leche durante los periodos de lactancia, los niveles de prolactina pueden verse seriamente afectados en funciones del estrés cuando una persona tiene estrés, aún en ausencia de que tenga un microadenoma de la hipófisis o un adenoma hipofisario. Y vamos a tener una hiperprolactinemia condicionada por el estrés. Y esta hiperprolactinemia se va a referir a un incremento de los niveles de prolactina en la sangre. Esta mayor presencia de prolactina inhibe mediante diferentes mecanismos la liberación de hormonas hipotalámicas encargadas de la síntesis de estrógenos. De tal manera que una persona que tenga una hiperprolactinemia a nivel femenino habrá reducción de estrógenos, alteraciones menstruales e incluso falta de ovulación. En el hombre habrá impotencia o disminución de la libido. Las hormonas sexuales, en circunstancias estresantes, las hormonas sexuales, conocidas como testosterona, estrógenos y progesterona, van a también estar perturbadas. Si hablamos de la testosterona y el estrés, hormona masculina por excelencia, que es encargada del desarrollo de todas las características sexuales masculinas y de la respuesta sexual. Pero cuando una persona tiene estrés, durante un largo periodo de tiempo, la producción de testosterona disminuye ya que el cuerpo prioriza la liberación de otras hormonas como el cortisol. Fruto de esto, vamos a tener que por la disminución de la producción de testosterona, la persona puede experimentar problemas sexuales como impotencia, disfunción eréctil o falta de deseo sexual. Y otros síntomas van a ser cambios del estado de humor, fatiga, cansancio constante y problemas para conciliar el sueño o insomnio. Los estrógenos, por otro lado,
Los altos niveles de estrés van a disminuir la liberación de estrógenos, perturbando el funcionamiento sexual normal de la mujer. Sin embargo, la correspondencia entre estrógenos y estrés se produce de una forma bidireccional, de tal forma que los efectos del estrés contribuyen a una reducción del nivel de estrógenos y al mismo tiempo estos ejercen una función protectora frente a los efectos del estrés. La progesterona se elabora en los ovarios y entre sus múltiples funciones se encuentra la de ajustar el ciclo menstrual e intervenir en los efectos de los estrógenos con la finalidad de que estos no sobrepasen su estimulación de crecimiento celular. Pero cuando una mujer se ve sometida a situaciones estresantes, constantes, continuas, durante mucho tiempo, va a disminuir la cantidad de progesterona, causando una gran cantidad de efectos y síntomas, tales como fatiga extrema, aumento de peso, cefalea, alteraciones en el humor y falta del deseo sexual. En conclusión, si hablamos de las hormonas, va a haber una conexión muy cercana entre la psicología y la fisiología. La existencia de las hormonas del estrés muestra hasta qué punto el sistema endocrino está vinculado a nuestros estados mentales, a nuestros estilos de comportamiento, a todo aquello que son agresiones que condicionan el estrés. Y la liberación de uno u otro tipo de hormona es capaz de producir cambios medibles, tanto dinámicos como neurobiológicos del organismo, como ver cuáles son los signos y síntomas que producen. Así es que vamos a constatar que existen procesos fisiológicos, procesos psicológicos unidos estrechamente, que nos hace comprender la complejidad de la realidad del funcionamiento del ser humano, porque no se corresponde con una frontera presente de manera natural en la biología de nuestro cuerpo, sino que el estrés va a condicionar alteraciones. Y si ustedes me preguntan si hay un solo ser humano que no haya tenido estrés, les voy a responder que ninguno. Todos hemos tenido estrés en una u otra forma. Lo que sucede es que el estrés mantenido, sostenido y constante va a traernos perturbaciones serias, psicológicas y fisiológicamente. De tal manera que podemos decir que el estrés es una respuesta adaptativa de carácter fisiológico y psicológico que se produce cuando un individuo debe enfrentar una situación o condición potencialmente amenazante o desafiante. Y las condiciones amenazantes o desafiantes se denominan estresores. Y estos estresores pueden ser múltiples, pueden ser externos, internos, sociales, de la vida cotidiana, de la misma personalidad del individuo. Externos como estímulos ambientales dañinos, ruido, desastres naturales, contaminación, agresiones, aglomeración, percepciones de amenaza, inseguridad, aislamiento y confinamiento involuntario, presión económica, bloqueo a nuestros intereses. Y actualmente el solo hecho de tener que guardar una cuarentena es un factor estresante severo. Factores internos como es la sensación de impotencia, patrones de pensamiento rígido, el resentimiento, la frustración, la desilusión, las enfermedades, las adicciones, un pasado negativo y difícil, una sensación de impotencia, un pobre autoconcepto, un negativismo, un desequilibrio entre la realidad y las expectativas del ser humano. Factores sociales, demanda presión social sostenida, individual, familiar, de grupo, de trabajo. Situaciones que fuerzan a procesar información con rapidez, cambios, muertes, mudanzas, divorcios, pérdidas, condiciones laborales condicionadas como no adecuadas, pocos ingresos económicos frente a las necesidades vitales. Y de la vida cotidiana, tráfico, lluvia, olvidos, esperas, incidentes desagradables, cosas que pueden suceder de un momento a otro que uno no las espera. Frente a todo esto, quien recibe todos estos efectos es el ser humano. Y digamos así, como un radio que está recibiendo las ondas para condicionar efectos diferentes. Walter Cannon introdujo el concepto de homeostasis y alostasis. Frente al análisis de la respuesta de pelear o de huir frente a una amenaza percibida que resulta en la activación y movilización de los mecanismos de respuesta del cuerpo. Y surgieron dos términos que las vamos a explicar de forma fácil. La palabra alostasis, que significa un estado cambiante, mientras que la homeostasis significa permanecer en el mismo estado de equilibrio.
La idea de la alostasis es que el organismo cambiará su medio interno para enfrentar el desafío o perturbación que le puede llegar desde el exterior. Y vemos aquí en esta gráfica diferentes modelos. Aquí tenemos el nivel de la homeostasis, cuando la persona está tranquila, cuando no hay problemas, cuando todo su organismo funciona perfectamente. Pero si recibe condiciones estresantes crónicamente mantenidas, esta carga va a ir aumentando, va a ir aumentando, va a ir aumentando, y en el tiempo esta carga orostática va a repercutir sobre diferentes estructuras cerebrales que van a disparar una serie de mecanismos que van a traer consecuencias negativas para el organismo. De tal manera que la alostosis y el cerebro es el órgano central de la respuesta al estrés y es vulnerable, pero resiliente, se comunica recíprocamente en un diálogo cruzado con todo el resto del cuerpo. El cerebro percibe y determina lo que es amenazador, así como el comportamiento y respuestas fisiológicas frente al estresor. Una quemadura la sentimos en la mano, pero en realidad la estamos sintiendo en el cerebro. La holostasis, la respuesta del cerebro, no solo se utiliza para la adaptación, sino que también contribuye a la fisiopatología, porque una carga holostática puede dar lugar a respuestas inadecuadas físicas y fisiológicas y psicológicas. De tal manera que el cerebro es el que está sometido a estresores ambientales, eventos vitales, traumas, comportamientos, sí, todos los efectos estresores, y frente a esto se va a perder el equilibrio entre la homeostasis, la holostasis, y van a surgir mecanismos de compensación. La alostasis se refiere a la estrategia de adaptación y supervivencia que promueve múltiples procesos sistémicos y neuronales que se activan por experiencias nuevas y potencialmente amenazadoras. Y los mediadores de todo esto van a ser sustancias, como es el cortisol, que viene desde el hipófisis, hipotálamo, hipófisis, corteza suprarrenal, cortisol. Va a ser el sistema nervioso simpático y parasimpático. Y vamos a tener la renina, angiotensina, aldosterona, vamos a tener la producción de adrenalina, de noradrenalina, las citoquinas pro y antiinflamatorias y hormonas con acciones metabólicas. Y la carga y sobrecarga alostática representan los grados de un efecto acumulativo sobre el cerebro. Llegó un momento dado en que esta carga es tan grande que van a escaparse una serie de estímulos que van a traer manifestaciones fisiopatológicas con signos y síntomas claros. Los mismos mediadores, cuando son excesivamente utilizados y desregulados entre sí, causan una fisiopatología especial que se sostiene en el tiempo. Y esto representa estados alostáticos de disregulación, verdadera disregulación de la actividad cerebral. Y el cuerpo puede ocurrir en el desarrollo de enfermedades psiquiátricas y conducir a la sobrecarga alostática. Es el cerebro el que va a cargarse. Y dentro de todo esto hay un órgano muy especial, que es la amígdala. El estrés agudo y crónico puede causar un desbalance en los circuitos neuronales que intervienen en la cognición, en la toma de decisiones, en los estados de ansiedad, de humor, con un incremento o una disminución de la expresión de la conducta. Y este desbalance va a afectar la fisiología sistémica neuroendocrina, autonómica, inmune y metabólica a través de diferentes mediadores. Hans Selye define el estrés como un resultado no específico de cualquier demanda sobre el cuerpo, sea que el efecto mental o somático, y lo pone al estrés como un síndrome de adaptación general. Y este síndrome de adaptación general va a tener etapas como es la reacción de alarma, la reacción de resistencia y el estado de agotamiento. Pero cada una de estas etapas va a tener un efecto específico sobre el cerebro. Y este efecto específico sobre el cerebro va a estar en relación a la genética del individuo, a su experiencia, a su herencia, a su formación, a su mayor o menor estabilidad psicológica. Y tendremos
en ciertos estados, cuando esto es acumulativo, por más estabilidad que tenga el paciente, puede llegar a dar una respuesta somática o una respuesta psicosomática. Y aquí tenemos las fases del estrés. Miren ustedes, un nivel normal. Viene una fase de alarma, se disparan las hormonas, entra una fase de resistencia, el cortisol se ha elevado, ha habido una descarga de adrenalina, de noradrenalina, se activó los sistemas límbicos y llega un momento de agotamiento. Y es en este momento de resistencia y de agotamiento donde se van a generar impulsos que van a ser responsables de los signos y síntomas clínicos, de signos cognitivos y de signos físicos de la persona. ¿Y cuáles van a ser la respuesta al estrés? Llegará un paciente que se queja, doctor, tengo dolor de cabeza, a lo mejor le hago un angioresonancia nuclear magnético de cráneo, una radiografía de senos paranasales y el paciente no tiene nada, se queja de dolor de cabeza. Tiene depresión. Doctor, no puedo dormir. Desde que esté esta cuarentena no puedo dormir. Tengo contracturados los músculos, me dan calambres. Siento palpitaciones, sudoración en las manos, hormigueo en las manos, hormigueo en la boca, sudoración, sensación de irrealidad, temor a morir, temor a enloquecer, aumento de la presión arterial, dolor de estómago, problemas de fertilidad, disminución de la libido, disfunción eréctil, menstruaciones irregulares, puede aumentar la glucosa en la sangre en situaciones de estrés. Y todo eso también va a repercutir sobre el corazón, porque esta situación de estrés puede llevar inclusive a un riesgo de un infarto de miocardio o una angina de pecho. Puede dar acidez, pero fundamentalmente lo más difícil de todo, junto con los problemas que vienen, es la depresión del sistema inmunológico que puede dar lugar a procesos de cáncer. Porque el cáncer cada vez y cuando más está relacionado con una depresión del sistema inmunológico. Y veamos la fisiología. Los principales componentes funcionales del estrés está el sistema límbico, está el sistema nervioso simpático y está el eje hipotálamo hipofisario adrenal. El primer paso en la respuesta al estrés es la percepción del factor estresante, junto con la activación inmediata del eje simpático adrenal medular, del eje hipófiso hipotálamo adrenal con liberación de hormonas específicas. Siento que algo me va a pasar, tengo algo amenazante, siento que hay un ladrón en la casa, automáticamente voy a estar en un sistema de estrés. Pero son múltiples los destructores físicos y psicológicos procesados por el cerebro, internos, externos, sociales, de la propia personalidad del individuo, que son procesados por diferentes circuitos en el cerebro y que van a requerir la colaboración de diferentes redes que en algunos casos pueden superponerse. Aquí tenemos los diferentes hechos. Y el sistema límbico, y en el sistema límbico en particular la amígdala, y varios núcleos hipotalámicos del tronco encefálico son los principales reguladores de la actividad nerviosa simpática inducida por el estrés. También la amígdala, como procesador principal del estrés, juega un papel clave, y esto es importantísimo, en la desinhibición de la neurotransmisión GABAminérgica, que a su vez va a activar el eje hipotálamo hipófiso adrenal como una respuesta frente a la lucha o frente a la huida. Y aquí tenemos diferentes estructuras del cerebro. El núcleo ventromedial de la corteza prefrontal, la corteza parietal, la corteza medio orbitaria, la corteza singular anterior, la corteza temporal, el hipotálamo, la ínsula, las vías ventrales, el tálamo, la amígdala, el tallo cerebral. Todo el cerebro en conjunto es un solo órgano, interconectado entre sí, que va a reaccionar frente a los factores estresantes. Y el estrés va a actuar a nivel del tálamo, del núcleo ventromedial de la corteza prefrontal, del hipotálamo, va a actuar sobre la amígdala, tanto vasolateral como lateral, como amígdala central. Y todo esto se va a conectar con el encéfalo, con el tronco, con el mesencéfalo, con el hipotálamo, dando alteraciones en el comportamiento de las personas, tanto físicas como psicológicas.
Y la amígdala es un órgano extremadamente importante. Es el centro del procesamiento del estrés. Es una estructura en forma de almendra, por eso es que viene su nombre del griego, almendra, que está enterrada profundamente en el lóbulo temporal. Y durante diversos procesos emocionales, la activación de la amígdala se lateraliza. La amígdala izquierda se activa con mayor frecuencia que la amígdala derecha, particularmente cuando se activa debido al miedo e ira, en contraste con las emociones de alegría y felicidad. Y existen muchas redes neuronales en el cerebro. Todo el cerebro es una red. Todo el cerebro está interconectado. Consiste en regiones cuyas funciones, a pesar de estar en diferentes lugares, están interconectadas o intercambian información con el tiempo. Y cada neurona está conectada por lo menos a 15.000 neuronas más, si no son más, formando circuitos neurales, redes biológicas que intercambian información a través del microambiente. Y estos circuitos neuronales se interconectan entre sí para formar verdaderas redes cerebrales a gran escala. Y las redes neuronales biológicas están compuestas por un grupo o grupos de neuronas químicamente conectadas o funcionalmente asociadas. Importante es esto. Y aquí tenemos diferentes redes. Esto lo explicaremos en una conferencia posterior, pero redes de modo predeterminado de prominencia, de control cognitivo, donde están interconectadas diferentes partes del cerebro, unas estimuladoras, otras frenadoras de los estímulos para lograr el equilibrio. Y los circuitos neuronales en la respuesta al estrés está básicamente la amígdala, que es la que va a gestionar las respuestas al estrés y la ansiedad. La corteza prefrontal ventromedial, que es una parte de la corteza prefrontal, y el prefrontal medial ventral se encuentra en el lóbulo frontal, en la parte inferior de los hemisferios cerebrales, y está implicado en el procesamiento del riesgo y del miedo. Por otro lado, las conexiones entre este núcleo ventral prefrontal, de la corteza prefrontal, y la amígdala, normalmente, esto es muy importante, permiten a los individuos ajustar y controlar su comportamiento en respuesta a varios estímulos del estrés. La pérdida de control prefrontal de la amígdala podría ser la base para enfrentar adecuadamente las situaciones estresantes, promoviendo así los trastornos de ansiedad relacionados con la exposición al estrés. La hiperfunción de la amígdala frente a los estresores lanzará muchos impulsos hacia la corteza prefrontal. Y habrán sustancias químicas que van a actuar. Dentro de estas sustancias tenemos la serotonina, que es una sustancia importantísima. Esta sustancia, básicamente, es una sustancia que está en directo control con el estrés. Los factores del estrés incontrolado aumentan el comportamiento ansioso, la disminución de la serotonina, mientras que el estrés controlable reduce drásticamente estos efectos. La transmisión GABAérgica en la amígdala es una vía importante por la cual puede controlar el flujo de la información. Por otro lado, el glutamato recibe diferentes aferentes glutaminérgicos. La función del glutamato en los procesos relacionados con la plasticidad simpática. Y la noradrenalina, que también es un neurotransmisor encefálico, va a producir una liberación del estrés a nivel de la amígdala basolateral y de la amígdala medial y de la amígdala central. Y la transmisión de la noradrenalina está relacionada con la aparición de emociones negativas como ansiedad y miedo. Y podríamos esto en palabras fáciles decir lo siguiente: la serotonina es un neuromodulador fundamental del sistema nervioso humano. Los procesos conductuales y neuropsicológicos modulados por la serotonina incluyen el estado de ánimo, la percepción, la recompensa, la ira, la agresión, el apetito, la memoria, la sexualidad y la atención. Su metabolismo está asociado a varios trastornos psiquiátricos y su concentración se ve reducida por el estrés. El rol del GABA es de un neurotransmisor, es inhibir y reducir la actividad neuronal, y que juega un papel importante en el comportamiento, la cognición y la respuesta del cuerpo frente al estrés. Las investigaciones sugieren que el GABA ayuda a controlar el miedo y la ansiedad cuando las neuronas se sobreexcitan.
El glutamato es un neurotransmisor. La mayor parte de las sinapsis excitatorias del sistema nervioso central es el principal mediador de la información sensorial, motora, cognitiva, emocional e interviene en la formación de memorias y su recuperación, estando presente en el 80 al 90% de las sinapsis cerebrales y va a intervenir en la neuroplasticidad en los procesos de aprendizaje, es un precursor de la GABA y es el principal neurotransmisor inhibitorio. Y por otro lado tenemos la norepinefrina, que afecta partes del cerebro, tales como la amígdala cerebral. Junto con la epinefrina y la norepinefrina, van a actuar sobre diferentes partes, van a subir la presión arterial, van a incrementar el flujo sanguíneo, van a dar taquicardia, van a actuar sobre el músculo esquelético, incrementando el consumo de oxígeno, etc. Y me van a decir ustedes, el estrés es solamente en los adultos. No, el estrés es en los niños, en los adolescentes y en los adultos. En el niño se va a manifestar por problemas conductuales, deterioro del funcionamiento cognitivo, inadaptación social, conductas autolesivas. En el adolescente, con un deterioro de su salud psicosocial, con un rendimiento académico deficiente, con un aumento de los comportamientos de riesgo, con ansiedad, con depresión. Y en los adultos, angustia, problemas de peso y obesidad, problemas reproductivos, deterioro de la calidad de vida, enfermedades cardiovasculares, trastornos metabólicos como es la diabetes, inmunodepresión, dolores somáticos, trastornos gastrointestinales como úlceras, síndrome de intestino irritable, enfermedades reumatológicas, alergias, etc. Muchas de ellas potencializadas por el estrés. Y dentro de los componentes fisiológicos de la respuesta al estrés tendremos la respuesta rápida al estrés, lucha o huida en segundos, y la respuesta retardada al estrés. En la respuesta rápida, el tronco encefálico va a actuar sobre el sistema simpático, la médula suprarrenal, y va a producirse adrenalina, noradrenalina, con aumento de la presión sanguínea, enlentecimiento de la digestión, activación inmunitaria innata, aumento de las fuentes de energía como glucosa, estado de vigilancia, estado de nerviosismo, y la respuesta retardada, que depende del hipotálamo, pituitaria, que va a producir ACTH en la corteza suprarrenal y cortisol, que va a estar en relación con un estado de alerta, vigilancia, sensibilización de la memoria, aumento de las fuentes de energía, etc. Y aquí tenemos la medición del cortisol en la vida diaria y podemos ver las variaciones del cortisol y del ACTH en función de las diferentes circunstancias, tanto en la medianoche como es en el día. Y esto es muy importante porque eso nos sirve para medir la respuesta al estrés. Y el estrés puede producir insomnio. Y el estrés va a condicionar una activación del eje hipotálamo, hipófiso, adrenal y del sistema nervioso simpático, provocando la liberación de mediadores de respuesta al estrés, ACTH, adrenalina, noradrenalina, aumentando la respuesta al estrés por una mayor activación del eje hipotálamo, hipófiso, adrenal y del sistema nervioso simpático. Y el insomnio relacionado con el estrés va a reducir el sueño de onda lenta y puede causar insomnio crónico, con el consiguiente aumento del estrés. Y una persona se va a quejar de despertar temprano, de un sueño reducido y fragmentado y cansancio diurno. Y esto es muy importante porque es la primera pregunta que vamos a hacerle al paciente. ¿Cómo duerme usted? ¿Se despierta varias veces en la noche? ¿Se despierta cansado? ¿Se despierta muy temprano? Y vamos a ver si en esa persona hay deterioro cognitivo, cambios del humor y síntomas, trastornos físicos, etc. Y el insomnio está relacionado con el estrés. El estrés puede ser transitorio, solamente de unos días, pero varios factores pueden prolongar el insomnio transitorio y dar lugar a un insomnio crónicamente estabilizado, y es el estrés crónico. Y ese estrés crónico debe ser tratado, y el tratamiento de la hiperactivación subyacente de la respuesta al estrés es una estrategia razonable en el tratamiento clínico del paciente. Y vamos al tratamiento.
Y he tenido que hablar un poco rápido porque apenas me han dado 1 hora de tiempo, pero vamos adelante. En medicina clásica, las benzodiazepinas, todas esas, clonazepam, temazepam, flurazepam, etc. Fármacos sedantes de acción corta, establecidos por el uso en casos de insomnio corto o largo plazo. Medicamentos no benzodiazepínicos como es la exiflatoxona, etcétera, el solpidem, medicamentos que están formalmente coordenados en una miastenia gravis porque pueden matar al paciente, y fármacos sedantes de acción corta para el insomnio. Sin embargo, los datos apuntan a que no son más eficientes que los nuevos medicamentos no benzodiazepínicos. La tolerancia aparece rápidamente y cada vez pueden necesitar mayor dosis. Las reacciones adversas incluyen somnolencia diurna, insensibilidad emocional, reducción de la lucidez mental, confusión, cansancio. Y cuando uno usa crónicamente estas benzodiazepinas, va a estar afectada su memoria y va a producir dependencia física y mental que aumentan con la dosis. Y los síntomas de abstinencia van a estar presentes con ansiedad extrema, confusión, tensión, dolores musculares, cefalea. Puede aparecer insomnio de rebote y ansiedad, y los pacientes ancianos y con enfermedades respiratorias crónicas deben tener mucho cuidado con estos medicamentos, porque pueden tener caídas que pueden ser fatales. Y el uso de benzodiazepinas se ha asociado con un mayor riesgo de la enfermedad de Alzheimer. Pueden causar dependencia los fármacos no benzodiazepínicos y somnolencia diurna, empeorar los problemas del sueño al dejarlos de tomar regularmente, y generalmente van a dar un mal aliento en la mañana. Y los otros fármacos sedantes van a producir insomnio de rebote, somnolencia diurna, confusión, sequedad de boca, problemas en la micción, etc. Frente a los tratamientos clásicos, desde comienzos de la humanidad, desde la época de Hipócrates o de Galeno, han habido los tratamientos fitoterapéuticos. Y se ha usado la valeriana, el lúpulo, las hojas de melisa, el cava, la pasiflora, la avena, la esencia de espiego para el estrés y la ansiedad. Esto no es nuevo, esto viene desde la época de muchísimo de la antigüedad. Para los trastornos del sueño se utilizó la valeriana, el lúpulo, el cava, la pasiflora, la avena, la hierba de San Juan. Para el agotamiento se utilizaba la esencia de espiego, y para los trastornos del ánimo la hierba de San Juan. Esto no es nuevo, esto viene muchísimos siglos atrás. Es la medicina que utilizaba las hierbas para curar. Así como nació alguien que utilizó la digital, que luego dio origen a la digoxina. Igualmente, la valeriana, si vamos a analizar ella, es el producto base de la planta más comúnmente utilizada para los trastornos del sueño en Europa y en Estados Unidos. Puede mejorar la calidad del sueño, pero los estudios publicados tienen bastantes deficiencias metodológicas y de calidad insuficiente. Tiene propiedades ansiolíticas, alivia la ansiedad. Su olor penetrante dificulta la inclusión de un placebo en sus estudios. Además, la valeriana tiene un inicio gradual y el efecto óptimo aparece recién al cabo de 2 a 4 semanas de tomarlo. Parece tolerarse bien, aunque se ha observado sedación diurna residual a una dosis alta de 900 miligramos. Y el consumo de valeriana a dosis elevadas durante periodos prolongados puede producir síntomas de abstinencia similares a los de las benzodiazepinas. También puede potenciar los efectos de fármacos que deprimen el sistema nervioso central, incluyendo potentes sedantes benzodiazepínicos como es el midazolam, que actúa sobre un receptor GABA. La pasiflora es algo que vale la pena analizar. Es muy conocida por sus propiedades sedantes y ansiolíticas. Se ha incluido por siglos en muchas farmacopeas y actualmente están en las farmacopeas de Alemania, Suiza, Francia. Se describe en la farmacopea herbal británica, se describe en el compendio herbal británico, en las monografías de la Cooperativa Científica Europea, etcétera, en diferentes partes.
la farmacopea homeopática de los Estados Unidos. Tiene concentraciones mayores de GABA que cualquier otra planta y ha mostrado una eficacia sedante o ansiolítica cuando se administra como premedicación para tratamientos dentales, con un efecto ansiolítico comparable al midazolam o para cirugía ambulatoria. Su eficacia ansiolítica comparable a la del oxazepam en pacientes con un trastorno de ansiedad generalizada. A diferencia de sus equivalentes benzodiazepínicos, no se asoció a reacciones adversas del sistema nervioso central ni deterioro del rendimiento. La pasiflora se consideró generalmente segura con pocos efectos secundarios, aunque estos pueden incluir eventualmente somnolencia. La EMA ha aprobado el uso de la pasiflora para el alivio de los síntomas leves del estrés mental y para facilitar el sueño basándose en el uso tradicional. No tenemos prácticamente efectos secundarios severos. El Neuroxan es un nuevo producto. Digo nuevo porque se lanzó en el año 2003. Se ha comercializado en más de 30 países en el mundo. Millones de personas en todo el mundo están utilizando este producto Neuroxan. Y lo cito con su nombre comercial porque es importante conocerlo. Porque es un medicamento oral cuidadosamente formulado, clínicamente aprobado, que está indicado para el tratamiento de la agitación nerviosa y los trastornos del sueño. Tiene un doble beneficio por sus múltiples ingredientes y la investigación, los datos de la investigación han demostrado que efectivamente reduce la respuesta emocional del cerebro, posiblemente al actuar en el eje hipófisis hipotalámico. En sujetos sanos sometido a experimentos de estrés agudo, ha demostrado que el Neuroxan reduce los biomarcadores importantes de la respuesta al estrés. Está compuesto de pasiflora, avena sativa, isovalerianato de zinc y cofea arábica, en dosis adecuadas y que van a tener una eficiencia. Me van a preguntar para qué cada uno de estos. La pasiflora, que es la pasionaria purpura, va a actuar sobre los síntomas leves del estrés mental, trastornos del sueño, ansiedad y nerviosismo. La avena sativa, que se conoce desde la época de Galeno, sobre el agotamiento, trastornos del sueño. La planta de café, en microdosis, va a actuar sobre la agitación, insomnio y palpitaciones. Esto tendría que explicar en una nueva conferencia para explicar el efecto a nivel biomolecular mitocondrial y del intersticio, y el isovalerianato de zinc, que sirve para el nerviosismo y el insomnio. Su mecanismo de acción: la amígdala juega un papel clave en la desinhibición de la neurotransmisión GABAminérgica, por la que activa el eje hipotálamo hipofisario, y el estrés hace que esta amígdala se estimule. ¿Y qué sucedió? ¿Cómo se pudo comprobar realmente que esto funcionaba? Porque se hizo una resonancia magnética funcional, que es la que mide la cantidad de oxígeno a nivel de una estructura cerebral específica como es la amígdala, y esto mostró que suprimía significativamente la activación emocional de la región de la amígdala izquierda. Y al haberse comprobado esto por resonancia magnética funcional, estamos hablando ya de un producto científicamente comprobado. Por otro lado, en estudios aleatorizados con placebo, la resonancia nuclear magnética funcional reducía significativamente la conectividad funcional en estado de reposo de la región amigdalina centromedial izquierda con extensas áreas del cerebro. En conjunto, estos datos avalan la hipótesis de que Neuroxan reduce la respuesta emocional del cerebro a estímulos negativos, posiblemente al interactuar con el eje hipotálamo hipófiso adrenal. Y se hicieron estudios clínicos planteados con monitoración, estudios psicométricos, muestras de sangre para medir el ACTH, el cortisol, la adrenalina, la noradrenalina, estudiando el cortisol a nivel celular, a nivel de la saliva, y parámetros cardiovasculares como la frecuencia cardíaca, presión arterial, presión de pulso, presión media, etcétera, sometiéndolo al paciente no solamente al estudio de la resonancia nuclear magnética funcional, sino también a la prueba
del estrés social. Y esto analizándolo bajo una escala analógica visual. Y estos estudios que subjetivamente analizaron la tensión y el nerviosismo, objetivamente midieron los niveles de ACTH, adrenalina, noradrenalina en sangre y cortisol en sangre y saliva, la frecuencia cardíaca, y el Neuroxan mostró un aumento significativamente menor del cortisol salival que el placebo. Una tendencia igual se vio con el cortisol plasmático, pero para poder explicar esto prefiero enseñarlo con este gráfico. Aquí tienen ustedes el efecto placebo de una persona que está sometida a una prueba de estrés social de Trier. Por ejemplo, le amenazo a una persona y es un estrés social. Y le mido en ese momento el cortisol salival. Y miren ustedes frente al placebo cómo hay la disminución del cortisol a nivel de la saliva. Veamos sobre el cortisol plasmático y vemos también que al hacer esta prueba del estrés social de 3, tenemos una disminución del cortisol plasmático en relación al placebo. Y el efecto sobre la adrenalina plasmática, vemos también que esta adrenalina plasmática disminuye. Esto significa que algo está sucediendo. Y ese algo está sucediendo es que la medicación, al actuar directamente, evitando la hiperestimulación amigdalina y su transmisión a la corteza frontal por el núcleo ventromedial, está logrando una adecuada control del estrés. Los participantes mostraron un marcado aumento de la adrenalina plasmática después de la prueba del estrés, pero el Neuroxan redujo significativamente el aumento de esta adrenalina plasmática inducida por el estrés. Y esta prueba de estrés social se asoció con aumentos de la tensión y nerviosismo, debido a un incremento de los niveles de noradrenalina, de la presión arterial, de la frecuencia cardíaca. Sin embargo, no hubo diferencias significativas en ninguno de los parámetros del Neuroxan y el placebo. Las conclusiones. Este estudio mostró la eficacia del Neuroxan frente al aumento del cortisol salival, la adrenalina plasmática relacionadas con el estrés, que son biomarcadores importantes de la respuesta al estrés. El Neuroxan disminuyó el aumento del cortisol plasmático inducido por el estrés. Los sujetos sanos sin antecedentes de estrés crónico pueden mostrar una respuesta más limitada al estrés aguda que aquellos con estrés crónico, lo que puede explicar por qué algunos parámetros se vieron afectados por el Neuroxan y otros no. Si lo comparamos con la valeriana, vamos a comparar en función de algunos parámetros fundamentales. ¿Y qué es lo que sucede? Que los pacientes recibieron Neuroxan o valeriana durante 28 días. Se utilizaron varios parámetros para analizar el efecto de ellos, como es la duración del sueño, horas de sueño, la latencia del sueño, el tiempo hasta el inicio del sueño en el día 14 y en el día 28. Y esto mostró que el Neuroxan no era inferior a la valeriana, al contrario, tenía muchas ventajas. Y se vieron varios criterios de valorización para la comparación, para ver cuál era la eficacia de esto. Y los criterios que se analizaron fueron cómo están los despertares nocturnos frecuentes, periodos prolongados de vigilia, el sueño agitado, el nerviosismo, patrones de pensamientos recurrentes, dar muchas vueltas en la cama sin dormirse, y a nivel del día, el cansancio, la sensación general de malestar, la falta de concentración, angustia, sufrimiento emocional, dolor muscular o ansiedad relacionada con la noche que vuelve y que a lo mejor no va a poder dormir. Estos factores se analizaron. ¿Y qué es lo que encontramos en la comparación? En azul, en celeste, el Neuroxan frente a la valeriana, un efecto superior del Neuroxan frente a la valeriana que ya se manifiesta en el día 8º, en el día 12º y mucho más en el día 14. ¿Qué pasó con el cansancio? Igualmente, hubo un menor cansancio con el Neuroxan en relación a la valeriana. Y ambos tratamientos se toleran generalmente bien. Hubo una pequeña reacción adversa, que es una leve intolerancia a la cafeína en el grupo del Neuroxan al cabo de 9 días de tratamiento.
La tolerabilidad fue calificada excelente en el 90 y el 89% de los sujetos de Neuroxan y valeriana. Se observó una ligera reducción de la presión arterial media en ambos grupos de tratamientos y las tasas de cumplimiento en ambos tratamientos fueron elevadas. Pero ¿cuáles son las conclusiones de la comparación? El Neuroxan es una opción eficaz y bien tolerada para el tratamiento de los trastornos del sueño de leves a moderados. Es al menos tan eficaz como la valeriana y puede arrojar mayores mejorías a corto plazo que la valeriana en relación a la duración del sueño y del cansancio diurno. El Neuroxan es eficaz y seguro para una amplia gama de sujetos de diferentes edades que pueden encontrarse en la consulta clínica típica. Y al comparar con estos parámetros diferentes, Neuroxan con valeriana, vemos que prácticamente hubo menor nerviosismo, menor agitación y a favor del Neuroxan hubo un mejor control del nerviosismo y de la agitación, de la excitabilidad, de los trastornos del sueño, de la hiperactividad, del sueño intranquilo, de la ansiedad nocturna, de la dificultad para concentrarse y de la falta de memoria, del cansancio, de la apatía, del mal humor, de los trastornos gastrointestinales, de la cefalea y de la sensación de gravedad de la enfermedad. Lógicamente, son dos productos buenos, pero con mayores ventajas con estos estudios a favor del Neuroxan. Los efectos en el tratamiento del estado global, prácticamente percibido, de nerviosismo, aquí lo tenemos a favor del Neuroxan, estas líneas azules frente a la valeriana. El tiempo transcurrido hasta la primera mejoría sintomática, ustedes pueden ver que es mucho más rápido con el Neuroxan que con la valeriana, que generalmente su acción máxima es mucho más tardía. Y la seguridad y tolerabilidad fue similar en los ambos. Notificaron una excelente tolerabilidad. La tasa de cumplimiento fue buena, los efectos secundarios mínimos. De tal manera que la conclusión sería que el Neuroxan es una alternativa eficaz y bien tolerada para el tratamiento basado y que la valeriana también sirve para el tratamiento sintomático a corto plazo del nerviosismo, agitación. Se determinó que el Neuroxan tiene ventajas frente a la valeriana. Se determinó es significativa y más eficaz que los tratamientos basados en la valeriana. Y frente al tratamiento basado en la valeriana, el Neuroxan también se asoció a un mayor porcentaje de pacientes que tardaron menos en presentar la primera mejoría sintomática y un mayor cumplimiento de las dosis. En la práctica, la casa la indica para el tratamiento de la agitación nerviosa y trastornos del sueño. Personalmente, frente al análisis fisiopatológico de la acción del Neuroxan en relación con la resonancia nuclear magnética funcional a nivel de la amígdala, considero que su uso a largo plazo va a servir para controlar las diferentes manifestaciones del estrés, con prácticamente casi ningún efecto secundario. Y al hablar de controlar las diferentes manifestaciones del estrés, me estoy refiriendo desde el estado inmunológico hasta todas y cada una de las manifestaciones del estrés señaladas anteriormente. Estos comprimidos se dejan disolver en la boca y tragarlo. En los niños se les puede dar un comprimido triturado con un poco de agua. No se debe dar coincidiendo con las comidas. La dosis recomendada por la casa es que en adultos y niños de más de 12 años, una dosis de saturación de un comprimido cada media hora o una hora, hasta 12 comprimidos al día para una dosis estándar de un comprimido 3 veces al día. La dosis para los niños de 6 a 11 años, un comprimido cada 1 o 2 horas, hasta un máximo de 8, con un comprimido 2 veces al día. De 2 a 5 años, un comprimido 1 o 2 veces al día, y esto lo pueden ver en este cuadro explicado. Aquí en nuestro país no existe el Neuroxan en gotas.
Resumen, los estudios destinados a reflejar la práctica clínica diaria, Neurosan demostró al menos ser igual de eficaz y en algunas variables principales de evaluación mejor que el tratamiento basado en valeriana en pacientes con insomnio leve a moderado, pacientes con nerviosismo, agitación con tolerabilidad controlable. La eficacia clínica del Neurosan cuenta con el aval de investigación científica y más de 15 años de experiencia en el mundo. Además de su bien documentada eficacia clínica, no tiene interacciones conocidas con otros medicamentos, se tolera bien con un inicio de acción más rápida que la valeriana y representa una valiosa incorporación en el arsenal terapéutico de un médico para los pacientes con trastornos de estrés, donde probablemente la palabra principal que puedo darles es pruébenlo, utilícenlo y se dará cuenta al cabo de corto tiempo el extraordinario valor de este medicamento. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta, Wilfrido. Antes que nada, muchísimas gracias, doctor, por su exposición brillante, la verdad, y agradecerle infinitamente por estar con nosotros nuevamente. Así que muchas gracias. Existen varios mensajes, primero de saludos de exalumnos, inclusive de usted. Saludan en el portal también. Y tenemos algunas inquietudes. Básicamente, voy a permitirme resumir algunas de ellas. En su experiencia, doctor, quizás alguna indicación adicional a la toma de Neurexan en la parte alimentaria, tal vez alimentos especiales que ayuden en estas condiciones de estrés. El paciente con estrés no tiene tiempo de pensar muchas veces en alimentos. Si yo tengo un ladrón que me asalta, si tengo una crisis económica, probablemente lo único que yo aconsejo en la alimentación de los pacientes, de todo paciente, es la siguiente fórmula. No utilice grasas, no utilice fritos. Carne roja como máximo 2 veces a la semana, asada, cocinada o al horno. El resto carne blanca, pavo, pescado, pollo sin piel y sin pellejo. El único aceite para la comida, aceite de oliva, crudo, puro virgen. Leche semidescremado, queso semidescremado. Huevo entero 2 a la semana, el resto de día la clara. Probablemente voy a aconsejarle ciertos alimentos que pueden elevar la serotonina en el paciente. Es lo único que podría decir, que son los mismos alimentos que uno suspende cuando tiene que hacer una prueba de cromogranina en la sangre, de 5-hidroxitriptamina en la orina en pacientes con carcinoides, con tumores carcinoides. No sé si en algo más tú puedes aportar, Wilfrido. Sí, doctor. Bueno, tengo otra inquietud de parte de una colega, es alumna suya y manifiesta en qué tiempo usted ha observado que el paciente que está en estas condiciones de disestrés o estrés pueden regresar nuevamente a una parte. ¿Qué podemos decirle desde el punto de vista homeostático, de alguna manera por decirlo? En mi experiencia, le voy a decir algo, Wilfrido. Yo generalmente he sido un médico con la medicina clásica, mi formación en Alemania, mi formación la he hecho con medicina clásica. Pero en el momento en que yo probé este medicamento en varios pacientes, que no quise darles medicamentos que le puedan dar hábito, que sean diazepínicos, etcétera, o derivados de lepirosona que puede estar contraindicada en una miastenia gravis, etcétera. ¿Qué es lo que noté? Que a los 8, 10, 15 días el paciente estaba muchísimo más tranquilo. Inclusive su fase de angustia había mejorado extraordinariamente. Y hay pacientes que los he mantenido ya 3 meses tomando esto sin ningún problema porque no tengo efectos secundarios, son dosis mínimas funcionales que ayudan a la persona. En ese paciente en especial, que era un paciente estresado crónicamente, pienso mantenerle de largo el tratamiento. A lo mejor le va a descansar 1 mes cada 6 meses, pero hasta este momento le ha ido muy bien y no he tenido ningún efecto secundario. Perfecto. En realidad se puede mantener al paciente durante el tiempo que sea necesario clínicamente, la indicación.
Es así, para contestar de una vez a otra inquietud de la doctora, y en realidad es el tema del seguimiento al paciente que debemos dar durante el manejo de la terapia. Ahora, como bien decía el doctor, este medicamento está recomendado en tomarlo de manera sublingual cada 8 horas durante el tiempo que usted lo considere. Y esto es importante porque la pérdida de la alostasia, lo que decía el doctor, la pérdida esta de la capacidad de carga alostática es independiente, o sea, va a ser en función de una terapia muy individualizada. No podemos estandarizar o generalizar el tema como tal de terapia porque está en función de cada persona en la capacidad que puede soportar la carga alostática. No sé, doctor, su criterio sí coincide con mi exposición. Básicamente, ¿cuánto tiempo debo darle al paciente el medicamento? El tiempo que lo necesite, mientras tenga la carga del estrés. Pero una vez que salió del estrés, probablemente le daría una dosis de mantenimiento para ir poco a poco descontinuando el medicamento. A la pregunta, ¿cuánto tiempo debo tomar un medicamento? ¿Y cuál es el tiempo que lo necesita? El tiempo que se mantenga con el estrés. Por ejemplo, ¿qué he observado en esta cuarentena? En esta cuarentena muchísimas personas se quejan de insomnio. Se quejan de que se acuestan a la 1 o 2 de la mañana, se quedan viendo televisión, se despiertan 8 o 9 de la mañana, el sueño es intranquilo, se despiertan 2 o 3 veces en la noche. Están cansados, no quieren hacer prácticamente ninguna otra actividad. Y en el fondo son manifestaciones del estrés. Probablemente una vez que salgamos de esta crisis, dejarán de necesitar la medicación. Nunca descontinúo una medicación de golpe de este tipo de medicaciones. Más aún si yo pienso que va a actuar sobre el sistema inmunológico, el estrés. Es decir, tengo que estar muy tranquilo viendo que supere el estrés. Ahora bien, si la pregunta de oro es, ¿qué medicamento debo usar para controlar el estrés? Diría, el que tenga menos efectos secundarios. El que tiene menos efectos secundarios de todos los medicamentos es justamente este medicamento. A diferencia de los otros que van a condicionar hábito, que van a condicionar a la larga disminución de la memoria, etcétera. Por otro lado, con este medicamento no tengo la depresión que haría que un anciano se me caiga al suelo, como sería con un benzodiazepínico. Correcto, muchas gracias, doctor. Sí, no quisiera dejar suelto la pregunta, doctor. Anteriormente preguntaban sobre la parte nutricional y es importante mirar qué alimentos son formadores o que ayudan en el tema de serotonina. Y hay que entender muy bien esta parte porque los alimentos que recomendamos generalmente para de alguna manera aportar una mejor calidad de producción de serotonina, especialmente son la parte de carnes blancas, como es el pescado, por ejemplo, el pescado, mariscos, frutos secos, sumamente importante, el tofu, aceite de linaza, la albahaca, espinaca, son muy ricos para la parte de serotonina. Este aporte que tenemos con ácidos grasos, la parte de triptófano son muy similares. También estábamos hablando de carnes, de pescado, huevos, frutos secos, verduras, hortalizas. La semilla de girasol, por ejemplo, es importante, o la semilla de sésamo. De esta manera usted puede construir o ayudar al paciente con una dieta más saludable para tener mejor la producción de serotonina o de triptófanos como tal. Esto es para solventar una inquietud que hubo anterior, perdón, la interrupción, doctor. Tenemos otra pregunta y dice, bueno, es una parte más, le veo una pregunta más para psiquiatría, pero dice, bueno, si se lo puede utilizar en un paciente bipolar. No sé si ha tenido oportunidad con este tipo de pacientes. Definitivamente en un paciente bipolar no la utilizo. Tampoco utilizo en función a la otra pregunta en la esquizofrenia. El trastorno bipolar es un trastorno muy diferente. Cursa con estados de depresión y cursa con estados de manía. Eso entra ya directamente a un tratamiento psiquiátrico diferente. Esta es una medicación específica para el estrés. La parte de la esquizofrenia, la parte del síndrome bipolar, lo dejo al psiquiatra. Y esto con toda honestidad. Perfecto, muy de acuerdo, doctor. Efectivamente, así es. No sé si tienes algún criterio, Wilfrido, sobre esto.
No, muy de acuerdo a lo que usted manifiesta, doctor. Efectivamente, sabemos que hay un trasfondo de mucho análisis para llegar a un diagnóstico de una terminología de parte bipolar. De hecho, el DSM-5 ya habla de nuevas conductas, inclusive de abordaje terapéutico para estas condiciones clínicas. Y hay que tener el respeto y el cuidado, como bien decía el doctor Chehab, dejarle el manejo del psiquiatra en estas condiciones. Y por supuesto, no es una indicación clínica para la parte del paciente con Neurexam. Por lo otro, doctor, también existe una inquietud y dice desde el punto de vista de experiencia, bueno, ¿hay riesgo de producir adicción con Neurexam? Bajo ningún punto de vista. No da adición para nada. A diferencia de la valeriana, que en dosis alta puede producir un cierto grado de adición, con el Neurexam no hay ningún riesgo de adición. El paciente puede dejarlo de tomar de un momento a otro porque superó el estrés y no lo va a necesitar más. No hay riesgo de adición. Las dosis de medicación que tiene son unas dosis tan adecuadas. La medicación que utiliza la pasiflora, etcétera, no van a dar lugar a adición. No son diazepinas, son productos naturales. Perfecto, muchas gracias, doctor. Y para complementar un poco la pregunta de la persona que está con esta inquietud, Neurexam no requiere un formulario de prescripción especial, es decir, no está usted prescribiendo de ninguna manera, como decía el doctor, algún benzodiazepínico, la cual sí se requiere un formulario especial de declaración ante el Ministerio de Salud Pública. Neurexam es prescrito de manera del médico y este constituye un hecho muy importante porque lo puede prescribir de manera tranquila, segura al paciente que lo requiere. Mira, Wilfrido, estos productos son productos nobles. Te voy a contar mi experiencia. 45 años atrás en Alemania, yo conocí el Vértigo Gel, un producto homeopático para el vértigo. En esa época veía que lo recetaban y hasta ahora persiste el producto como un producto extraordinario para el vértigo. Neurosam es uno de los productos más recetados en Europa. Yo sé que la medicina clásica a veces puede ser un poco reticente, pero los productos que están utilizando son los posteriormente. Es decir, pruébelo. Si le funciona, sígalo, pero haga la prueba. Tenga su experiencia personal. Y mire que las dosis no le van a producir ni adición ni efectos secundarios. Bueno, creo que con esta explicación del doctor deja muy claro el tema y la invitación para que prueben, formulen, ustedes tengan su experiencia clínica, están utilizando un medicamento sumamente seguro, con amplia experiencia, no solo académica, sino de respaldo científico, como se ha presentado en la noche de hoy, de manera muy espectacular por el doctor Chehab, de manera muy especial, inclusive desde el punto de vista crítico, podemos decir que Neurexam cumple esas exigencias académicas que los médicos necesitamos como respaldo. Saber que viene de una casa, una fabricación, que viene de un laboratorio farmacéutico que cumple con todos los estándares europeos y cuya planta inclusive es certificada por la FDA, de tal manera que inclusive desde el punto de vista de seguridad del medicamento que estamos utilizando, pues tenemos todas las garantías con todos los avales académicos y científicos. Doctor Chehab, muchísimas gracias por su clara exposición y bueno, queremos ver si es que podemos anunciar y si nos acompaña Tengo usted. una pregunta, Wilfrido. Doctor. Interrumpió la transmisión, pero tengo una respuesta a una pregunta. Alfredo Sierra me pregunta, ¿cuándo Neurexam y cuándo Nervogel? Neurexam utilícelo para el estrés, Nervogel para la regeneración del sistema nervioso. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Vielen Dank. Muchas gracias por los comentarios. Ha sido una conferencia preparada personalmente con el mayor esfuerzo que he podido para dar los nuevos de neurofisiología. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias.
Y bueno, por favor, no se vayan, que este momento comience el sorteo. La invitación por parte de marketing para que avancemos con un sorteo de los premios, por favor. Reitero el agradecimiento a mi doctor Chehab. Les dejamos, por favor, con la parte de sorteo entre los médicos asistentes. Bueno, vamos con el tercer premio sería, en esta ocasión está corriendo ya el programa. Vamos a mirar a la persona, al médico que gana esta Yokodama, que es esta planta lindísima. Ok, y el ganador entonces es el doctor Kamba. Bueno, felicitaciones por este premio que usted acaba de ganar. Doctor, le haremos llegar en estos próximos días con todo gusto y gracias por su compañía. Vamos con el segundo premio. Me dice ya marketing que están listos. El segundo premio es el oxímetro de pulso, que es muy útil. Y es para la doctora Mariana Gaibor. Es la persona, la ganadora del día de hoy. Sabemos que va a ser muy útil y muy práctico hoy en día el oxímetro de pulso. Y finalmente el premio mayor, este tensiómetro Riester alemán, que esperamos sea de mucha utilidad en su consulta. Y el primer premio, el ganador es el doctor Luis Zarango. Bienvenido, doctor. Gracias por su compañía durante el día de hoy y próximamente usted recibirá en su consultorio el premio anunciado. Así que les dejo para despedir últimas palabras, doctor Chehab, por favor, y despedir al auditorio. Muchas gracias por la invitación, Wilfrido. Muchas gracias al Laboratorio Estel. En realidad fue un reto muy grande el que me pusieron al preparar esta conferencia. Los temas actuales de la neurofisiología son muy profundos y si bien es cierto que el alma está detrás de las emociones, puedo decir que el alma son las ondas que llegan a la televisión y a la radio, llenando el corazón de alegría. Y que esa alegría es la que debemos devolver con esta medicación. Es una medicación específica para el estrés. No estamos invadiendo campos psiquiátricos. Estamos simplemente pidiendo al médico general trate el estrés. Y voy a poner un ejemplo muy simple. Me llega un paciente que me dice, doctor, se me amortiguan las manos, se me amortiguan los labios, tengo sudoración fría, tengo palpitaciones. Tomo un electrocardiograma, le hago todos los exámenes, le hago las pruebas de tiroides y todo está normal. ¿Qué tiene este paciente? Estrés. ¿Lo voy a condenar a un medicamento que le produzca hábitos y no tiene ningún trastorno psiquiátrico más que un estrés circunstancial, vital por la circunstancia? Simplemente inicio con un tratamiento que no le haga daño. Y si este tratamiento funciona, bendito sea Dios, sigo adelante. La observación clínica constante, permanente de la sintomatología del paciente es lo que me va a dar el éxito terapéutico. Yo agradezco a los laboratorios GEL, agradezco a Wilfrido el haberme invitado y a toda la audiencia por haber tenido la paciencia de escucharme. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, doctor Chehab. Muchas gracias, reitero nuestro agradecimiento y nos vemos próximamente en un nuevo webinar. Gracias por su compañía, buenas noches con todos.